que estoy harto de oír latinoamericano. Que me cuenten qué hay de latino, que me cuenten, es hispanoamericano, porque... Correcto, o como mucho iberoamericano, no existe latinoamericano. Perdón, pero te corrijo. Decir, discúlpame con la semana. Porque corrígeme siempre, tú eres el maestro. Tienes que decir, Y además dame con la regla. del ibérico-americano, porque realmente Portugal tenía más de Celta, tenía de todo. O sea, mientras que Hispania es una hija del Imperio Romano, que era Hispania. Por eso digo, pero latinoamericano, que me digan, ¿dónde se habla algún idioma latino que no sea el español y el portugués? Te lo cuento. En el país más rico de América, que es Haití, o en la Guayana, en una de las Guayanas. Pero eso es una de las 50 técnicas que han tenido los hijos de la gran... Para desprestigiarnos constantemente. Bueno, Y el problema es que lo siguen haciendo. Con nuestros hermanos de América, que yo estoy en México, ¿qué ocurre? La gente culta, ¿no? Pero los oyen muchísimo. La culpa la tienen los españoles. Pues sí, señor, hicimos muchas maldades, pero afortunadamente llegamos a acabar con los sacrificios humanos continuos que practicaban los mexicanos. Pero fíjate que comentábamos el otro día cómo ahora mismo Marvel ha sacado unos dibujos animados volviendo a ponernos pingando. Y el problema es que el gobierno español no hace contranarrativa. Es que eso tenía que salir y decir, oiga, que eso que está diciendo es mentira. Y retírelo usted, porque eso es una falsedad histórica absoluta y nos perjudica como país. Otro país no lo permitiría, solo lo permitimos y lo lanzamos con la pregunta anterior porque tenemos los líderes que tenemos, que son incapaces de defender a su país. Eso hay que decirlo y decirlo 1000 veces. Pero no tenemos líder de repuesto, ¿eh? O sea, es que yo veo cómo en el resto de Europa surgen países, me da lo mismo de lo que sea, de extrema derecha, de extrema, es que me trae sin cuidado, como no creo en esas tontunas. Pero realmente hay gente disidentes que están diciendo cosas brutales o que están haciendo. Pero resulta que aquí, cuando hay disidentes, se los cargan. O sea, pero Enrique, si tenemos un ministro de Cultura, y lo siento mucho, pues sabes que no me gusta hablar de temas de política nacional, si tenemos un ministro de Cultura que pretendía comparar lo que nosotros habíamos hecho en América con las atrocidades salvajadas que había realizado Bélgica en el Congo belga. O sea, pero por favor, pero ¿cómo puede comparar? Eso hace falta ser ignorante completamente de la historia, haber leído un libro en su vida. Pues esos son los ministros que tenemos. O sea, ¿cómo vamos a buscar la unidad de la hispanidad si nosotros nos estamos desuniendo, verdad? Además es que estamos dando un ejemplo, cuando hablamos de buscar esa unión de toda la hispanidad, ¿cómo vamos a buscar la unidad de la hispanidad si nosotros nos estamos desuniendo, verdad? Por más que nos lo traten de vender de otra forma diferente. Pues mira, ¿sabes? Yo doy mi opinión y ahora Enrique nos puede dar la suya todo el tiempo que quiera, por supuesto. Hemos tenido la desgracia de tener muy malos dirigentes que han pensado primero en su propio beneficio y luego en muchísimas ocasiones han velado más por los intereses extranjeros que por los intereses de verdad de España y de los españoles. Te lo digo así de modo resumido y me duele muchísimo. ¿Por qué España está donde está? Por lo que tú has dicho. Por todos los malos españoles, por todos los vendidos que ha habido aquí y tanto tragacionista que ha habido en el pueblo, gritando ¡vivan las caenas! Cuando llegaba Fernando VII el deseado. Por Dios, eso ya lo dice todo. Cuidado. Más los que habían hecho su trabajo cuando Fernando VII estaba asando paletón con su padre por ahí perdidos en Francia, y es los hijos de la Gran Bretaña. Los hijos de la Gran Bretaña, tú sabes como yo, querido Pedro, pero la parte ocultista no la conoces. Y es esos y los grupos ocultistas máximos que siguen manteniendo contra natura al imperio británico, que están detrás de los servicios de inteligencia, que han financiado el yihadismo desde sus orígenes. O sea, desde sus orígenes han financiado los primeros líderes yihadistas, han financiado todo, como te dije, igual que financiaron eso que acabo de comentar hace un momento. ¿Qué ocurre? Que dice Rudolf Steiner, que era un gran filósofo ocultista, etcétera, la antroposofía, y él hablaba de épocas regidas, decía él, por arcángeles. No, había una época que el imperio le correspondía a Hispania, Hispania romana, Hispania, la gran hija de un gran imperio,
que fue el Imperio Romano. Hispania, la gran Hispania de la que surgieron muchos grandes hombres, incluidos emperadores romanos, es a la que le toca esa época en la cual el Papa, como sabes, divide el mundo entre España y Portugal. Divide y vencerás. Que ya es hora de que nosotros los españoles reclamemos nuestro lugar en el mundo en unión, en igualdad, no en imposición, con el resto de naciones de nuestra civilización, que es la hispanolusa. Mira, te voy a poner un vídeo de nuestro actual el ministro de Cultura, el señor Urtazu, para ver qué opinas. Yo, que sabes que como militar no puedo opinar sobre nuestros políticos, a ver qué opinas tú. Que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Usted, en declaraciones que yo he podido leer, ha comparado un imperio generador como el Imperio Español, o como pudo ser en su momento el Imperio Romano, lo ha comparado nada menos que con el Congo belga, que es una factoría del rey Leopoldo II, que tenía ya a las pobres personas que vivían allí esclavizadas y produciendo para su enriquecimiento. ¿Usted sabe cuántas universidades hizo España en Hispanoamérica? Más de 27. ¿Usted sabe catedrales, etcétera? Es decir, las personas que vivían allí tenían los mismos derechos que tenían los españoles en los virreinatos. España nunca tuvo colonias. Eso es una parte de esa leyenda negra que usted, por lo visto, ha interiorizado pues de un modo evidente, ¿no? ¿Qué opinas, Marcelo? Bueno, que lo del ministro es un chiste de mal gusto, pero en realidad es un chiste de mal gusto que tiene una trascendencia gigantesca. ¿Por qué tiene una trascendencia gigantesca? Porque, y acá vamos a la clave de interpretación de lo que está pasando en una parte de la élite política española, así que se la pudiese calificar de élite. Es decir, hay como hace el ministro, un asumir, ¿no es cierto?, la falsa historia de España, contada por los enemigos de España, que fundamentalmente fue Inglaterra. Pero ¿cuál es la clave de interpretación que no se dan cuenta hoy en España los españoles? Es decir, el ministro critica la conquista española de América, asume la leyenda negra. ¿Por qué? Porque en realidad lo que él quiere es criticar la reconquista de España. Es decir, como históricamente la conquista, que no fue conquista, pues si querés lo charlamos, fue liberación de América, es la continuación de la reconquista. Él, por una cosa que en el ejército llamarían envolvente o de tiro sobre elevación, ataca la conquista española de América porque a él le interesa destruir la reconquista española. ¿Por qué? Porque él piensa que España no debería haber existido, que debería haber 4 estados, uno que se llamase Galicia, otro Cataluña, otro País Vasco, otro Andalucía, y entonces comienzan atacando la conquista para ir después a la reconquista, porque ellos, siguiendo una metodología gramsciana, del famoso, se entiende, marxista, Antonio Gramsci, se han propuesto la desconstrucción de España. Si la leyenda negra fuese cierta, es decir, si España estuvo 200 años en América, 300, para robar, y para robar entonces dominaba, masacraba, esclavizaba, es de pura lógica, de la lógica de la política, que los pueblos sometidos de esa manera, en el primer momento que el poder central se relajase, esos pueblos se sublevasen, se entiende, contra el poder central, ¿por qué? Están oprimidos, ¿no es cierto? Si España, durante 300 años, oprimió a los mal llamados pueblos originarios, porque eran originarios de Asia, no había gente, se entiende, en América, todo lo que estamos en América vinieron de algún lugar, y los llamados pueblos originarios, indios, y no está mal llamarlos indios, venían, se entiende, del Asia, cruzaban de Bering. Pero si fuese cierta la leyenda negra, entonces las masas indígenas tendrían que haber aprovechado la primera oportunidad donde el poder central español estuviese en problemas para sublevarse en contra de España. ¿Y qué pasó?
históricamente, esto es un dato histórico mata la leyenda negra. Cuando eso se produce, cuando el poder central entra en crisis por la invasión, se entiende, de Napoleón, y hace desaparecer el poder central, el rey está preso o semipreso o preso conforme a él, como se quiere decir, y las tropas francesas están en España, y se produce la mal llamada emancipación en Hispanoamérica, que en realidad es una guerra civil, entonces ahí las masas indígenas tendrían que haberse lanzado en masa contra España. ¿Y qué pasó? Si vemos la última batalla, que es la batalla de Ayacucho, donde se decide la cuestión, había dos ejércitos, el llamado ejército independentista y el llamado ejército realista. En los dos ejércitos, en el llamado independentista y realista, curiosamente había españoles, en los dos, españoles peninsulares. En el ejército llamado independentista había criollos, ¿no? En el ejército realista también. Pero según la leyenda negra, sería lógico, y la respuesta debería ser esa, los indios estaban en el ejército independentista. Vos sabés que no. El ejército llamado realista estaba compuesto de 6.000 hombres. De los 6.000 hombres, 5.000 eran indios, quechua hablantes, y solo 1.000 eran criollos y españoles. Es decir, que el grueso del ejército realista que pelea en Ayacucho es de indios. Las masas indígenas, dice José Hernández Arregui, que era marxista argentino, estuvieron en contra de la independencia. Alguien podría decir, bueno, esos indios estaban ahí en contra de su voluntad, pelearon por el ejército realista en contra de su voluntad. Buena respuesta sería, si no fuese el caso de que una vez derrotados, esos 5.000 indios se dirigen a las montañas de Ayacucho y conducidos por Antonio Huachaca, por el general indio Antonio Huachaca, combaten hasta 1830 en las montañas. Es decir, las montañas en Ayacucho, estamos hablando de 5.000 metros de altura, 5.500 metros de altura, ¿no? Y ahí combaten en la que llamó la guerra de los castillos, porque cada pico de montaña era como un castillo. Combaten hasta 1830. También alguien podría decir, bueno, profesor, eso debe haber sido una excepción. Buena contrarréplica también. Pero hay un problema, no fue una excepción. Los indios Guajira combatieron contra Bolívar hasta el final. Los indios Guajira estaban ubicados en la frontera entre hoy Colombia y Venezuela. Era un lugar estratégico para el paso de tropas. Bueno, los indios Guajira combatieron contra Bolívar y Bolívar no pudo vencerlos hasta que contó con la ayuda de lo que los indios llamaban 5.000 casacas rojas. ¿A quién llamaban casacas rojas? A los ingleses. 5.000 hombres del ejército británico, supuestamente entre comillas voluntarios. 5.000 ingleses masacraron a los indios Guajira. Y Bolívar no pudo vencer a las masas indígenas, a las masas pobres de Venezuela, a las masas indias y negras, porque resulta que los negros, que supuestamente estaban ofendidos en contra de España, los mulatos, los indios y los pobres combatieron contra Bolívar. No lo digo yo, lo dice Bolívar. Cuando dice Bolívar en una carta, sin ustedes, le dice la Legión Británica, yo no podría haber triunfado. Todas las masas pobres, indígenas, mestizas, se entiende, con Boves y no con Bolívar. Bueno, alguien podrá decir, Venezuela también es una sección. Muy bien. Resulta que hay un problema. Cuando Bolívar intenta avanzar hacia el sur, para llegar a Ecuador, hay un paso que es el paso de Pasto, donde está la ciudad de Pasto. Ahí estaban los indios pastuzos. Y los indios pastuzos no lo dejaban pasar. Los indios pastuzos combatieron hasta el final, al mando del general Agualongo. Finalmente los vencen a los pastuzos, lo van a fusilar, pero antes de fusilarlo, como Agualongo era un general extraordinario, nadie quiere perder su general. Dice, mire, si se pasa de bando, general, bienvenido sea, usted la vida está perdonada. ¿Y qué le contesta Agualongo? Dice, si tuviese 1.000 vidas, volvería a combatir de nuevo. Cuando lo fusilan, grita, por Dios, la patria y el rey. Pero este no era un grito aislado. Ya hablamos de Venezuela, de los indios Guajira, de los indios pastuzos en Colombia, de los quechuas, se entiende, en el Perú. Los araucanos en el sur también estuvieron, se entiende, contra la independencia.
Porque en realidad la independencia, y combatieron con una batalla, con una bandera que decía por Dios la patria del rey, era una guerra civil. Era una guerra civil, y en los dos bandos había españoles, había criollos. En un solo bando en realidad había indios, que era en el bando realista, y salvo en el Río de la Plata, la independencia no fue popular, lo dice José Hernández Arregui desde el marxismo, y en el Río de la Plata fue popular, por eso es una guerra civil, por condiciones particulares, ¿verdad? Que estaba toda la población tremendamente dolida por ese gran pecado que fue la expulsión de los jesuitas. Entonces, si la leyenda negra fuese cierta, señores, yo lo desafío a cualquiera, la lógica de la política internacional, la lógica de la historia dice que los pueblos sometidos, cuando encuentran una ventana, cuando encuentran una debilidad del poder central, se sublevan contra el poder central. Señores, la prueba de que no había pueblos sometidos es que las masas indígenas no solo no se sublevan, sino que dejan su sangre por España. Entonces, sí, el primer argumento de la leyenda negra se cae a pedazos. No había colonias en América, no había colonias en América, no había pueblos dominados, porque no había, se entiende, imperialismo español, había imperio. Simón Bolívar es el típico jovencito hispanoamericano que existe hasta el día de hoy, que le llenan la cabeza con 4 ideas que no tienen que ver con la realidad. Y entonces es el jovencito Bolívar, perteneciente a la aristocracia de Caracas. No estamos hablando de un trabajador, que despreciaba a los negros, despreciaba a los mulatos y despreciaba a los indios, que le llenan la cabeza con la idea de la Revolución Francesa, con la idea del liberalismo, y los ingleses lo instrumentalizan, porque lo mismo pasó con el Che Guevara. Es decir, no estamos hablando de personas que actuasen por dinero, no, ellos creían que lo que estaban haciendo estaba bien. Entonces Bolívar, montado, se entiende, desde atrás y dirigido de atrás por los ingleses, por eso cuenta con 5.000 soldados británicos, pues si no Bolívar no hubiese ganado una sola batalla, esa es la verdad, no hubiese ganado una sola batalla. Claro, comienza a avanzar, ¿no es cierto? Comienza a triunfar, y Bolívar empieza a elaborar la idea que, bueno, ahora que vamos a ser independientes de España, según él, vamos a hacer, se entiende, un solo Estado. Él se imagina un solo Estado, que es una idea muy positiva en Bolívar, su única idea positiva. Bueno, entonces piensa en reunir un gran congreso en Panamá, piensa, se entiende, en mandar tropas a México, quiere llegar hasta el Río de la Plata, y los ingleses dijeron, como se dice en Argentina vulgarmente, papá, te equivocaste. Es decir, no entendiste nada. Nosotros te apoyamos en tanto y en cuanto vos destruyese el imperio español, pero ahora se entiende que querés hacer la unidad. Ahora que los españoles se han ido, te sacamos el banquito. Es decir, cuando uno está pintando, le sacan el pincel o el banquito, uno se cae, te sacamos el banquito, porque a nosotros no nos interesa la unidad. Bolívar era iluminista. Bolívar era librecambista, es decir, no entendía la necesidad de proteccionismo económico ni la necesidad de la industrialización. Era iluminista y quería desterrar del corazón de las masas la religión fundante en Hispanoamérica, era el catolicismo. Pero tenía un problema, se le había ocurrido ser unionista, es decir, querer la unión. Y entonces le dijeron, basta, Bolívar. Y entonces lo hicieron morir como un perro. Por eso cuando Bolívar está con San Martín en Guayaquil, donde los dos se dan cuenta que han trabajado para los ingleses inconscientemente, le pregunta, se entiende, Bolívar, y entonces, José, ¿para quién hemos trabajado? Para los ingleses, le dice. Para los ingleses, Simón, para los ingleses. Esa es la verdad. Fue un instrumento en las manos de Inglaterra. No porque fuese un vendepatria, no porque tuviese comprado, no, sería una cosa, hubiese sido más fácil, más sencillo de analizar el personaje, no, porque lo habían captado ideológicamente, lo habían subordinado ideológicamente, que ha sido la gran desgracia siempre de la juventud hispanoamericana, captada ideológicamente, culturalmente, por doctrinas extrañas para el servicio de intereses inconfesables de potencias extranjeras.
Y la primera premisa que falsea el pensamiento negro legendario es que cuando España llega a América, esto era un paraíso. No, esto no era un paraíso, esto era el infierno más atroz que ha conocido la historia de la humanidad. Porque no había un pueblo americano. No, eso es mentira. Había miles y miles de tribus y naciones distintas, con lengua distinta, en guerras una con otra, pero sobre todo lo que había, ¿tá?, era un imperialismo, como el imperialismo azteca en el norte, en México, y el imperialismo inca en los Andes, ¿está?, que habían hecho un proceso de expansión territorial y habían dominado a centenares de otros pueblos que los odiaban, con más razón a los aztecas que a los quechuas. ¿Por qué digo con más razón? Porque los aztecas habían montado, mi querido Pedro, el primer imperialismo antropófago de la historia de la humanidad. Sí, Cartago hacía sacrificios humanos y Roma tenía justicia en vencer a Cartago porque era un proyecto más justo que el de Cartago, que mataba niños, pero no era una política de Estado, ni era una política, se entiende, para conseguir alimentos. Los aztecas montaron, se entiende, un imperialismo antropófago porque capturaban 20.000 personas por año en los calcos mínimos, que no lo hago yo. Si alguien quiere verlo, que lo busque en el libro, en el primer libro en España, Madre Patria, donde están todos los datos. Excelente. Donde están todos los datos de Prescott. Todos, pero hay que empezar por ese, porque ese libro de verdad es la bomba. Extraordinario. Donde el dato mínimo que da Prescott, dice, son 20.000 personas por año. Pero dice Prescott, no me atrevo a decir que el dato de 150.000 dado por otros autores es falso. Y yo, en el segundo libro, que fue este, porque uno va pensando, no es que uno sepa todo, se va pensando, ¿no?, en nada por lo que pedí perdón, sí. Dije, Prescott dice 20.000, pero cada uno dice 20.000, pero no está diciendo nada si no pone en proporción qué es lo que significaría hoy. Es decir, porque hoy no hay la misma cantidad de personas que había antes. Entonces, si no hay la misma cantidad, matar 20.000 en la época de los aztecas, ¿a qué equivaldría hoy? ¿Está? Por año. Y da una cifra espeluznante. Si tomamos la menor, da como 200.000. Es decir, es una cosa impresionante. Es decir, es un genocidio como jamás vio la historia de la humanidad. Entonces, vamos a hacer una cosa muy objetiva, ¿está? Como en el arte militar. Llega un militar español con 400 hombres, 600, otros dicen 1.000. En realidad, la fuerza operativa no superaba los 600 hombres como fuerza operativa. Y algunos se quedan en la costa. Es posible, y yo invito a cualquiera, yo lo he hecho muchísimas veces en la escuela de guerra, en lo que llamamos juegos de guerra, que no son juegos, son análisis, ¿no es cierto? La gente, cuando dice juegos, se cree que uno está jugando a los soldaditos. No, está haciendo hipótesis. Maniobras de gabinete. Maniobras de gabinete. Así es. Entonces, es posible que 600 españoles venciesen a un ejército azteca que estaba compuesto de 200.000 hombres, que conocían el terreno, que habían peleado en ese terreno, que tenían experiencia de combate, mientras los otros no sabían dónde estaban caminando. Yo ahí siempre cuando digo que me salta un alumno y dice, profesor, los arcabuces. Pero hijo, escúcheme, el arcabuz era más ineficiente que un arco y flecha, porque entre que uno cargaba ahí un arcabuz y otro, le tiraban 40 flechazos, ¿está? 40. Entonces me dice otro alumno siempre en clase, profesor, los caballos lo volvieron. Pero hijo, los caballos lo asustaron el primer día. Al cuarto día los aztecas abrieron un caballo, lo abrieron y dijeron, esto es un manito como cualquier otro, se lo mata fácil. Y entonces, ¿cómo puede ser que 400 hombres venzan, se entiende, un ejército de 200.000? Nosotros hicimos en la escuela de guerra 400 hombres, aún armados con armas automáticas, con fusiles, subfusiles israelíes, como hoy hay en la actualidad, no podrían vencer a 200.000 hombres, imposible. Ni con subfusiles. ¿Cómo es posible que los venciesen? Y acá está la cuestión, que demuestra que la leyenda negra es absolutamente falsa. Porque Cortés no venció. Los 400, 600, 1.000 hombres Cortés no vencieron a nadie. Lo que pasó es que Cortés, que tenía una gran habilidad política, se dio cuenta de lo que pasaba en la región, que había un poder imperialista que había sometido a los tlaxcaltecas, a los totonecas,
que le exigía algo atroz, que era, se entiende, vidas humanas, que cada año le quitaba a sus hijos, a sus abuelos, a sus madres, para llevarlos a una pirámide, arrancarle el corazón, pero no era para un acto religioso, porque después los cuerpos iban a una carnicería y se los comían. Entonces, cuando Cortés se da cuenta de eso, lo que le dice es, señores, miren, vamos a hacer una cosa, marchemos juntos contra Tenochtitlán y terminemos con esto. Después el jefe voy a ser yo, pero le prometo una cosa, que nunca más va a haber, se entiende, imperialismo antropófago, nunca más nadie se los va a comer. Y si uno hace un análisis marxista, y lo hace más todavía maoísta, Mao se preguntaría, ¿cuál era la contradicción principal? Porque la contradicción principal explica todo, decía Mao Zedong, la contradicción vida o muerte. Entonces cualquiera hubiese estado con Cortés, porque había que terminar con la contradicción principal, después pensar en la secundaria, que la secundaria es quien manda. La primera contradicción es vida o muerte, porque si no sigo vivo, no puedo pensar en quién debe mandar. Entonces, la primera contradicción es vida o muerte. Entonces, Cortés juntó un ejército de 300.000 indios, y los 300.000 indios son más que 200.000, ¿no? Y entonces por eso vencieron a los aztecas, acabaron con un imperialismo antropófago. Entonces no hubo conquista de México, hubo liberación de México, que es distinto, porque las masas indígenas se marcharon con Cortés. Por eso decía José Vasconcelos, mexicano, ministro de la Revolución, socialista, señores, no me hagan un chiste. La independencia la hicieron los españoles, ¿está? Pero la conquista la hicieron los indios. ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si eres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. O sea, No. Es un error histórico. Si hubiesen votado los aztecas, probablemente. Pero si hubiesen votado los totonecas y los zacaltecas... le sacan hombros. Que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etc. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho, cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva España. Yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, y ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. ¿Hemos pedido perdón, Margallo? ¿Hay que pedir perdón? Pero ¿cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas. Entre 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas de oro. El oro, que era mucho menor que la plata, se quedó allí y no hay más que ver lo que es México. Es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato. Es una labor histórica. Una serie de personas en la televisión, como esa señora que gritaba villano, 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 asesino a Cortés. Es vergonzoso porque es comprensible si esa señora fuese inglesa. Yo la aplaudo, porque está cumpliendo, se entiende, con su función, que es mentir, se entiende, para enlodar a España. Pero una española que no sabe lo que pasó en Hispanoamérica, en realidad no comprende tampoco España. Lo decía García Lorca, ¿no es cierto? El español que no conoce Hispanoamérica no conoce España, decía García Lorca. La verdad es que si se hubiese hecho un plebiscito popular en México, 40 años después de la conquista, el plebiscito lo ganaba España por el 99%, porque se terminó con un infierno. Pero no solo hubiesen votado a favor de España los pueblos oprimidos por los aztecas, que eran el 80%, porque esto es importante como dato objetivo remarcarlo. Si yo llego a un lugar, ¿está? Y de ese lugar, ¿está? Supongamos que hay 10 millones, ¿está? 10 millones. 8 millones están explotados y están dominados y 2 millones se los comen a los 8 millones.
Yo le pregunto a cualquier marxista del mundo, a cualquier socialista del mundo, si uno está a favor de los oprimidos y a favor de los pobres, ¿con quién tiene que estar? ¿Con los 2 millones de aztecas que se comen a los 8 millones de tlaxcaltecas, totonecas, o con los 8 millones que son comidos por los aztecas? Aún el pueblo azteca festejó la caída de Tenochtitlán, porque nadie puede vencer, se entiende, una ciudad tan poderosa si de adentro, se entiende, si adentro no hay gente que dispuesta a defenderse. No, la casta sacerdotal, la casta militar y la nobleza eran los que usufructuaban el Estado, y el resto de la población estaba oprimido por esa casta sacerdotal y por esa casta militar, y entonces no tenían ningún interés, porque ellos eran los primeros oprimidos. Si se hubiese hecho un plebiscito 50 años después, ganaba España por el 99%, porque lo que se construyó después, si eso fue la liberación, que fue la liberación de la antropofagia, la liberación del terror, que implica, se entiende, el canibalismo y los sacrificios humanos, 20.000 personas por año, pero repito, hay otros que dicen 150.000, lo que se construyó después fue un mundo mucho más justo. Pero ¿quién lo dice? Lo dice Marcelo Gullo, no, lo dice la hija de Montezuma, Isabel Montezuma, que yo la cito en mi libro Madre Patria, porque Isabel dice, el mundo que construimos, el mundo que construimos es mejor que el mundo de mi padre, es un mundo más justo que el mundo de mi padre. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que vino después, porque España no fue un imperio, un imperialismo, sino un imperio, fue el mestizaje, ¿se entiende? Claro que hubo errores, claro que hubo gente, se entiende, que cometió delitos, porque si no estaríamos hablando de un pueblo de santos, y los pueblos de santos no existen en la historia de la humanidad, pero en el balance, lo que se construyó después es mejor que lo que estaba. Basta, se entiende, con afirmar que no existió más el canibalismo y la antropofagia, pero basta decir, se entiende, la cantidad de universidades que se construyeron en toda Hispanoamérica. En México se llenó de hospitales, México se llenó, se entiende, de colegios, se llenó de hospitales. Uno de esos hospitales justamente lo hizo Cortés. Es el hospital más antiguo de México todavía en pie. ¿Y por qué sobrevivió? Porque Cortés lo hizo, como hoy diríamos, una fundación de su propio dinero. Y después así continuó siempre. Y fue el primer hospital en México donde se hizo una operación de corazón abierto. Y hasta el día de hoy sigue funcionando. Hasta el día de hoy sigue funcionando. ¿Está? Impresionante. Y entonces uno diría, no, pero España los oprimió, le quitó su lengua. ¿Así? Si yo voy a un lugar y quiero dominar, le quito la lengua. ¿Y qué hizo España? No les quitó la lengua. Al contrario. Es decir, agarró y dijo, ustedes hablan una lengua incomprensible, está muy bien, pero vamos a ayudarlos, ustedes no saben escribir. Y los sacerdotes le hicieron la gramática a los indios, que es la condición sine qua non para que exista una lengua y después exista literatura, y enseñarles a escribir. Si la lengua azteca se transforma en lengua escrita y con gramática, porque los sacerdotes españoles crean la gramática azteca, nahual, y la gramática quechua en el imperio de los incas, y por eso conservaron su memoria histórica, porque era interés de los sacerdotes y de los españoles que la conservasen, porque no estaban ahí para oprimir. Y esto es una cosa absolutamente falsa, ¿no? Estaban ahí por otro motivo. Entonces dicen, ¿y el oro? Señores, lo que el oro, España, si hablamos en términos modernos de presión tributaria, se llevaba el 20%, el quinto real. Hoy el Estado a uno le quita mucho más que el quinto real. Pero, y ahí está, se entiende, toda la obra que de España en América, que en términos modernos podemos decir que en 40 años, una región que era absolutamente subdesarrollada, pasó a ser una región no desarrollada, súper desarrollada. Claro, lo ha dicho usted, Marcelo Gullo, que ha escrito sus libros para defender España. No lo digo yo. Lo dice, se entiende, un hombre que era anti-español, que odiaba a España, que fue el barón Humboldt. Cuando Humboldt llega a España, anti-hispanista, anticatólico, ¿no? llega a México, sale de España, va primero a Venezuela, después se va a Cuba, Cuba a México, llega a México y el tipo se cae de traste. Se cae de traste porque dice, acá me dijeron que había encomienda. Encomiendas no existen más. Aquí lo relatas perfectamente. Así, encomiendas no existen más. Así, hay trabajo indio libre en las minas. Libre en las minas. Ya era todo trabajo libre. Y Humboldt se pregunta, ¿y cuánto ganan estos indios en las minas? Y claro,
El tipo era anti-español, anticatólico, pero tenía cierto grado de objetividad porque era ya positivista. Dice, acá hay un problema. El problema para denigrar a España es que estos tipos indios en las minas ganan más que un minero en Alemania o que un minero en Rusia o que un minero en Inglaterra. Y después se pregunta, ¿qué comen los sectores populares en la Ciudad de México? No los ricos, sectores populares. Y entonces llega la segunda sorpresa, porque comen más carne, dice él, y toman más vino que los sectores populares en París. Sí, porque si vivían mejor en México que en París. Bueno. Y Evo Morales te dice, no, yo hubiera preferido que nos hubieran conquistado los ingleses. Y tú le respondiste, pero vamos a ver, señor Evo Morales, ¿usted no se da cuenta que si lo hubieran conquistado los ingleses, usted no existiría? ¿Fue así Claro, la sí. tal cual, Marcelo? O estaría, se entiende, en una reserva, está en una reserva, borracho, como están, se entiende, todos los indios, o casi todos en Estados Unidos, los apaches, los comanches, que se entiende donde lo pusieron, se entiende, los Estados Unidos, en reserva, se entiende, miserables, ¿está? Entonces, si él está ahí siendo presidente de la nación, ¿está? Para empezar, no es indio, él es mestizo. Él se hace pasar por indio, no habla ni aymara ni quechua, y habla mal a propósito, porque habla bien el español, pero en público lo habla mal. Lo habla mal para decir que es indio, y entonces, te cuento otra anécdota. En esa misma reunión, ¿no? Le daban el doctorado honoris causa. Yo, con todo respeto, le dije, mire, presidente, usted acaba de decir que los españoles le cortaban la mano derecha y le quemaban el ojo a los que aprendían a leer y escribir. Mire, si hubiese sido cierto, hubiese todo Hispanoamérica sido un país de mancos, ¿se entiende? Y de ciegos, porque hubo 150.000 graduados indios en los colegios y miles en las universidades, y no hubiese existido nunca el gran Inca Garcilaso de la Vega, que era trilingüe, que hablaba español, quechua y latín, y escribía en las 3 lenguas, y que si se festeja el Día del Escritor en el mundo, se festeja por 3 autores según la UNESCO, Shakespeare, no hace falta decir quién es, Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Mire, me parece, presidente, que está mintiendo un poquito, le digo, ¿no? Me está mintiendo un poquito, ¿verdad? ¿Y quién es Isabel? Isabel es la mujer más importante de la historia de España, la gran estadista de España. Ha caído el imperio Romano Oriente, ha caído Constantinopla. Isabel, nadie podía imaginar, cuando la cristiandad parecía que iba a ser arrasada por el Islam, que en un lugar, se entiende, periférico de Europa, en una península, iba a nacer una mujer que se iba a proponer, se entiende, la reconstrucción de la unidad perdida y la reconquista del territorio que faltaba por reconquistar, que era Granada, porque, ¿no es cierto?, eso era la puerta de entrada a una nueva posible invasión, se entiende, islámica. Y cuando ella está en ese trance, en ese objetivo estratégico que se ha pensado en su corazón desde el principio, y que se encuentra con este hombre, no sabemos si era genovés, si era judío, si era portugués, que es Colón, y Colón le propone, se entiende, el viaje, se entiende, a las Indias. Es decir, ¿para qué? Para atacar al Islam por la retaguardia. Esa es la verdad, para atacar al Islam por la retaguardia, que es enemigo de la cristiandad, que está asediando a la cristiandad y a punto de hacerla desaparecer. Isabel se entusiasma con la idea, pero dice, no se puede hacer hasta que no reconquistemos Granada. No podemos abrir otro frente hasta que reconquistemos Granada y cerremos el frente sur y terminemos con esa posible playa de operaciones, cabecera de operaciones del Islam, se entiende, en tierra, se entiende, española. Cuando lo logra, vuelve con Colón. Colón, como todos sabemos, va para allá. Cuando vuelve, ya Isabel sabe que ahí hay un mundo nuevo. No sabe qué es ese mundo, no tiene ni idea. Pero ahí toma una decisión fantástica que es: esas tierras no serán colonia de España, serán reinos de España, en igualdad de condición con otros reinos. Y esos hombres no podrán ser esclavizados, serán súbditos de España. Entonces siempre me dice un alumno mío, profesor, la tontería que usted dice. Pero hijo, en esa época, el que ganaba una guerra hacía esclavo al otro. Había, se entienden, miles y miles de esclavos españoles que habían sido capturados en las costas de Valencia, en las Baleares, en
que habían sido capturados habían sido llevados, se entiende, a Constantinopla, y ahí pasaban sus días, como después lo pasó más tarde, se entiende, el gran Manco de Lepanto, Cervantes, 5 años como esclavo en Argel. Y ella dice, no habrá esclavitud. Serán reinos, serán súbditos de Castilla, no habrá esclavitud. Y nuestra misión, si solo está justificada, si logramos que ellos se evangelicen. Por eso cuando Colón viene y trae, se entiende, a los indios, ella se horroriza y dice, se acabó, eso no es posible. ¿Quién le dio a usted autorización para hacer eso? Entonces estamos en presencia de una mente, de un estadista, de una claridad sobre lo que tiene que hacer España en ese mundo nuevo que ella no conoce cuál es, pero que intuye que va a jugarse ahí el destino de la cristiandad y el destino de España, que esa es la misión de España en la historia. Eso es lo que ella tiene en la cabeza. Entonces, no habrá en su cabeza, piensa Isabel, imperialismo español, aunque ella no usase ese término no existía. No habrá imperialismo español, sino que habrá imperio. Por eso es tan importante la figura de Isabel. Ahora hay que preguntarse dos cosas. Primero, los otros gobernantes que siguieron España, es decir, Carlos, Felipe II, ¿siguieron con la misma política? Sí, fueron siempre leales al testamento político y a su voluntad política en el testamento, que lo dice de nuevo, no serán colonias, serán súbditos. Y hay que preguntarse otra, porque puede ser que la monarquía, quien gobierna, acepte esta idea estratégica de Isabel, pero el pueblo español no. El pueblo español también la acompañó esta idea de Isabel. Que hubo sinvergüenza, claro, pero el pueblo español acompañó esta idea, se entiende, de Isabel. ¿Y por qué la acompañó? Muy sencillo, porque era un pueblo que había peleado 700 años contra el imperialismo más cruel de la historia, que es el imperialismo, se entiende, islámico, y había peleado en una guerra que era al mismo tiempo una guerra religiosa y una guerra patriótica. Por cada metro que se conquistaba para la fe, era un metro para la patria, cada metro para la patria, un metro para la fe. Esto estaba formado en unos ideales que no eran los ideales materialistas que tenían los ingleses, pues habían pasado del bando calvinista, porque Inglaterra es la única provincia romana que se pasa de bando. Y cuando llega a América dice, el mejor indio es el indio muerto. ¿Por qué? Porque Calvino dijo que no se salvan algunos, estos no se pueden salvar porque el pecado original ha dado muerte al hombre, lo que nos salvamos somos nosotros, ustedes los matamos a todos, el mejor indio es el indio muerto. Pero hay algo que la gente no sabe. Hasta el año 1924, los indios en Estados Unidos no tuvieron ciudadanía. Hasta el año 1924 y hasta la década del 60, hasta 1963, estaban prohibidos los matrimonios interraciales. Recién en el año 63, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, cuando le plantean el caso, termina con las leyes que prohibían el matrimonio interracial en Estados Unidos. E Isabel la Católica, desde un primer momento, para que haya imperio y no imperialismo, dijo, tienen que casarse indios con indios con españolas y españoles con indias, porque cuando los pueblos se mezclan, no hay más imperialismo, hay imperio, no hay más metrópoli y colonia, porque los dos pueblos forman uno. Y ahí está el Inca Garcilaso La Vega, ahí está el hijo de Cortés, como testimonio de eso, y miles de mestizos, ¿se entiende?, graduados en las universidades. Y la prueba Precisamente eso te iba a preguntar, Marcelo, la importancia del mestizaje, que lo podemos enlazar también con lo de que España fue un imperio generador, a diferencia de otros imperios que podemos considerar depredadores, ¿verdad? Que fueron que arrasaron completamente con todo, y para arrasar lo primero que hacían era no mezclarse con los locales, porque no existían esos mestizajes, incluso que estaban prohibidos. Como tú bien decías, fíjate, hasta 1960, que es increíble que nos acusen a España de barbaridades con las barbaridades que han cometido algunos hasta hace tan poco tiempo, ¿verdad, Marcelo? Mira, la política siempre tiene una razón teológica. España sigue siendo católica y dice, el pecado original no ha dado muerte al hombre, sino que lo ha herido. Todos los hombres pueden ser redimidos. Los ingleses son ya protestantes, en su rama anglicana, dicen el pecado original ha dado muerte al hombre, Dios ha venido de nuevo a la tierra solo para salvar a algunos, pero cuando se encuentra con los indios, como esos no pueden ser redimidos porque el pecado original ha dado muerte al hombre y Dios ha venido para algunos, aplican la política del exterminio, esa es la verdad, de la tabula rasa, hay que matarlos a todos para dejar la tierra limpia. ¿A quiénes? A nosotros que llegamos, dicen los ingleses, que somos el nuevo pueblo de Israel.
la Nueva Jerusalén, dicen los puritanos. Cuando no pueden hacer eso como en Sudáfrica, ¿qué hacen entonces? Apartheid, desarrollo separado, jamás mezclarse con el otro, porque el otro es impuro. No está elegido por... Entonces, o los matamos a todos, como en los Estados Unidos, casi todos, como en Tasmania o en Australia, o dominamos sin mezclarnos jamás. España que dice, no, todos somos hijos de Dios, estos están en el error, en el pecado, pero me agarró un poquito de tos para que voy a apagar el aire acondicionado, porque acá estamos en verano. Sí. Y entonces puse el aire y me enfrié mucho. Nada, y entonces dice Isabel, dice España, hay que mezclarse, ¿está? Y fomentar para ser un solo pueblo, ¿está? Para ser un solo pueblo. Y por eso se reconocen la nobleza ya establecida en América, de los incas o de los quechuas, por eso se casan, se reconocen los títulos de nobleza, y hay una política de mestizaje completa, que vos sabés cuándo se acaba, y por eso los engañan a los indios ahora, se acaban cuando viene la independencia. Son las élites criollas, aliadas a Inglaterra, lo que no quieren más el mestizaje. Cuando le dije eso que vos decís a Evo Morales, él también dijo otra barbaridad. Nos quitaron la tierra. Sí, los españoles hablan mal a propósito. Español, quitar tierra, indio, quitar. Mire, digo, presidente, permítame que lo corrija de nuevo, porque resulta que España respetó la propiedad comunal de la tierra. La tierra que los indios tenían en propiedad comunal, España nunca las tocó. Cuando dio propiedad de tierra a un español era sobre tierras eriazas, no trabajadas ni poseídas por nadie. La propiedad comunal de la tierra indígena se mantuvo, y en Bolivia fue la Constitución de 1860 y pico el que destruye la propiedad comunal de la tierra para dársela a los criollos. Entonces, mire, no fue España, sino que fue la Constitución boliviana de 1860. Está usted un poquito errado históricamente, ¿no? Porque la política de España fue el mestizaje biológico, pero sobre todo el mestizaje cultural. Es decir, por eso es tan rica, se entiende, la unión entre España, se entiende, Hispanoamérica. Hay pocos, saben, pocos estudian, pero hay algunos españoles que lo están haciendo, que el flamenco también tiene influencias, se entiende, hispanoamericana, porque hubo un enorme, se entiende, enriquecimiento de un lado y otro del océano, porque lo que se buscó fue ese mestizaje, se entiende, absoluto entre los pueblos, se entiende, para formar un pueblo nuevo. Claro, la amalgama de eso es lo que España traía, que España creía que era lo mejor, y yo también lo creo, que era la nueva fe, es decir, el catolicismo, era la amalgama, pero con respeto a las lenguas, con respeto a las etnias, ¿está? Sin forzarlo jamás. ¿Por qué nos tenían ese odio? ¿Por qué querían destruir a España? ¿Tanto miedo les dábamos? Es muy interesante eso, porque eso en realidad la comienzan mis paisanos, los italianos, porque yo soy de origen italiano. Mis 4 abuelos son italianos, 2 del norte, de Lombardía, y 2, se entiende, del sur. La comienzan los italianos, mis parientes allá, porque estaban celosos de España. Es decir, resulta que ellos eran Roma, ellos eran el descendiente del imperio más importante de la historia de la humanidad, Roma. Resulta que la historia la estaba construyendo España, que había sido una provincia, y ellos nada. Entonces, pero ahí en Italia no tiene consistencia política. Se estaban celosos, como en Argentina, capaz que pasa lo mismo en España. Cuando uno va a un pueblo pequeño, ¿no? Claro, uno es nuevo y por ahí conquista la más linda del pueblo y se la lleva. Todos los otros le tienen una bronca bárbara, una envidia, porque uno llega y se lleva la más linda. Bueno, los italianos estaban envidiosos. Después, ese rencor contra España, es decir, el empezar a mentir para calumniar a España, porque la leyenda negra es una calumnia, pasó esa calumnia a Alemania. La Alemania quiere mayor consistencia, porque ahí Lutero se da cuenta de que criticando a los españoles, diciendo que los españoles son unos tigres sedientos de sangre, y la prueba que son tigres sedientos de sangre de lo que han hecho en América, puede galvanizar a la población protestante en contra del resto de la población católica alemana, que está ayudada por el emperador Carlos V, que no es alemán, tampoco es español, pero que gobierna también esa región, y ha tenido también algunos soldados españoles. Entonces dice, no, momentito, esos españoles son tigres sedientos de sangre, fíjense lo que han hecho en América. Entonces ahí Lutero ya le da un contenido mayor. Después, claro, esa calumnia contra España pasa a la Casa de Orange. La Casa de Orange, ya ahí sí la calumnia se hace sistemática.
ahí es donde ellos van a tomar el libro del más grande mentiroso de la historia, porque miente de la primera página a la última, sin buena intención, porque no la tuvo nunca, como creen muchos españoles, que fue Bartolomé de las Casas. Correcto. Y van a hacer 40 ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, que Juan José Hernández Arregui calificaba como un librito, como un mamarracho, y que otro pero troquista como Jorge Valero Ramos decía: los enemigos de España se lanzaron a la obra de la casa como la mosca a la miel. Entonces, ahí en Holanda ya la cosa es mucho más seria, ya se hacen 40 ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, ya toma una fuerza increíble, pero Holanda no tenía, si bien tenía las imprentas, y es un centro cultural importante de difusión, todavía no tenía el poder que va a tener otro estado, que es Inglaterra. Cuando la leyenda negra pasa a Inglaterra, se convierte en política de Estado, que ya es distinta. Ya es política de Estado, ya es parte de la geopolítica de dominación del mundo de Inglaterra. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque, recordemos, existía la cristiandad, ¿no es cierto? La cristiandad occidental y la cristiandad oriental. La cristiandad occidental con el Papa y Roma, la cristiandad oriental con Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, que había caído en manos de los turcos. Cristiandad, decimos occidental, decimos cristiandad oriental. ¿Qué quiere decir esto, mi querido Pedro? Que cristiandad es el sustantivo, occidental el adjetivo. Cristiandad es el sustantivo, oriental es el adjetivo. Cuando se produce la Reforma Protestante, se rompe la cristiandad y paulatinamente los protestantes se quedan con el adjetivo, pero pierden el sustantivo. ¿Por qué? Porque la cristiandad estaba basada, aunque no se cumpliese, la teoría era esa, es decir, lo que se buscaba ideal era la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Y uno se ganaba el cielo en la tierra, haciendo obras de bien. Cuando Lutero hace la Reforma, dice: las obras de bien no hacen falta. ¿Por qué?, le pregunta a Lutero. Porque el hombre se salva por la fe. Entonces, las obras no hacen falta. Pero entonces yo soy un explotador, señor feudal, o explotador capitalista, ¿me salvo? Sí, pues se salva por la fe el hombre, no por las obras. Pero claro, después viene Calvino. Y Calvino dice, Calvino era una mente mucho más racional, más sólida, había estudiado mucho más que Lutero, que quién sabe quién le dio el título de doctor. Y Calvino dice: Lutero tiene razón, pero le falta algo. Le falta que la riqueza es un signo de predestinación. Correcto. Eso lo relatas también de manera magistral, me encanta. Dios no ha venido a salvar a todos, sino a algunos. Entonces le preguntan los que estaban con Calvino en Ginebra: ¿quiénes son esos? ¿Quién son esos algunos? Porque si el hombre se salva por la fe, no por las obras, ¿cómo y hay una predestinación? ¿Cómo podemos saber? La riqueza es un signo de predestinación, vuelve a contestar Calvino. Y entonces, esta idea de Calvino pasa a Inglaterra, porque hay muchos ingleses y escoceses estudiando con Calvino en Ginebra. Van a Inglaterra y ellos dice Calvino que como Lutero, importa la fe, las obras no. Dios no ha venido por todos, sino para salvar solo a algunos hombres. Solo a algunos hombres. Y los ingleses ahí le dan una vuelta de tuerca, son siempre muy pícaros los ingleses. Dicen: si Dios ha venido a salvar a algunos hombres, quiere decir que tampoco ha venido a salvar a todas las naciones, que ha venido a salvar a algunas naciones, que hay algunas naciones que han sido elegidas de nuevo por Dios. ¿Y cuáles serán esas naciones elegidas por Dios?, se preguntan los ingleses. Como dice Calvino, si son los ricos los elegidos, la nación es rica. Y entonces ahí se lanzan al mundo, y construyen el imperialismo británico, que se hace rico no importa a qué precio. Rico como personas y rico como imperio o como imperialismo a cualquier precio. Y para eso construyen un sistema económico de explotación del mundo. Pero claro, estaba España. ¿España qué era? La cristiandad residual. Ahí se seguía pensando en el bien, la verdad de la vida, y no podía construir un sistema económico interno ni externo basado en la explotación del hombre, porque si yo construyo un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre, ¿qué es lo que pasa? Me voy al infierno. Me voy al infierno porque desde el punto de vista del tradicionalismo cristiano católico, me salvo en la tierra porque dice Cristo: tuve hambre y no me diste comer, tuve frío y no me diste. Entonces tengo que cuidar a la gente. Los ingleses dicen no, porque el hombre se da por la fe. Entonces
ahí se abren dos modelos económicos distintos absolutamente, el capitalismo salvaje anglosajón, ¿está? Y una posibilidad de un sistema económico distinto construido desde la hispanidad que nunca existió, porque los ingleses dicen, tenemos que destruir esa posibilidad. Entonces, la leyenda negra es para destruir a España, porque España, si no, será el espejo contrario al nuestro, mostrará que nuestro sistema es injusto, pero a su vez, porque España tiene América, tiene a Hispanoamérica, según su concepto, y nosotros queremos quitarle Hispanoamérica. Entonces, para quitarle Hispanoamérica, ¿qué tenemos que hacer? Propagar la leyenda negra en las élites hispanoamericanas que están en contacto con nosotros porque son contrabandistas. Entonces, ahí, cuando Inglaterra toma la leyenda negra, se convierte en política de Estado. Ya estamos hablando de una cosa muy seria, porque es un Estado que a través de sus órganos de inteligencia, no va a estar la reina hablando de eso, no, sería estúpido. Sus órganos de inteligencia y su intelectualidad va a dedicarse a predicar la leyenda negra, con el objetivo de que no exista ninguna posibilidad nunca de un sistema económico distinto del que ellos están elaborando para dominar el mundo y con el objetivo de quedarse con Hispanoamérica. Por eso ahí es el trayecto de la leyenda negra, de Italia, envidiosos, a los alemanes ya más sólidos, porque es parte de la lucha entre protestante y católico, la Casa de Orange, está ahí finalmente Inglaterra, política de Estado, pero claro, después pasa a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a mí me causa gracia aquellos que dicen, quieren quedar bien con los Estados Unidos y que los Estados Unidos le den una palmadita de espalda a los españoles porque los españoles los ayudaron en la guerra de la independencia, que fue el peor error geopolítico de España en su historia, y que después los Estados Unidos le pagan a los españoles con una puñalada en la espalda. ¿Por qué? Pues ellos tienen que reflotar la leyenda negra para robarle, ¿se entiende?, a España, Cuba, ¿se entiende?, y Filipinas. Entonces ellos reflotan la leyenda negra. De nuevo, entonces ahí está como el mundo anglosajón se constituyó en enemigo acérrimo de la hispanidad, por motivo de orden geopolítico y por motivo, se entiende, de sistema económico que ellos querían construir a partir de esa fractura que implica el protestantismo en la historia de la cristiandad, donde ellos se van a quedar con el adjetivo occidental. Entonces, el mundo anglosajón es un falso occidente, porque el verdadero occidente era España y lo que España trajo a América, es decir, y España con Hispanoamérica formó el verdadero occidente. Ellos son el falso occidente, porque a partir de que Inglaterra derrota definitivamente a España, está Occidente, ese falso Occidente, nunca más buscaron ni el bien, ni la verdad, ni la belleza, ni la justicia en el mundo, sino simplemente sin explotar a los pueblos del mundo para hacerse ricos, ¿está?